El neurótico obsesivo no puede elegir. Puede dar vueltas como una calecita durante horas, sin saber si tomar un camino u otro. Elegir implica renunciar. Alejandro Campota aquí, bienvenidos ya a la 10ª clase de psicopatología. Arrancamos a partir de esta clase el tercer módulo de nuestra materia. Recuerden que tenemos 15 clases. En este último módulo vamos a retornar al tema de la neurosis perversión y vamos a trabajar 2 clases de neurosis obsesiva, 2 clases de neurosis histérica, una clase de perversión, se lo vamos a dedicar a perversión y la relación con la neurosis, desde luego. Recuerden que neurosis y perversión son estructuras primas que van juntas. Y por último vamos a tener una clase sobre psicosomática, sobre el proceso del enfermar y el curarse a nivel psíquico. Comencemos con la clase de hoy. La clase de hoy va a ser sobre neurosis obsesiva, va a ser nuestra primera clase sobre neurosis obsesiva. Lo primero que vamos a tener que entender para abordar neurosis obsesiva es que no tenemos que igualar la neurosis obsesiva al trastorno obsesivo compulsivo. Una cosa es el diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo y otra cosa es una neurosis obsesiva. La diferencia radica en que el diagnóstico neurosis obsesiva es un diagnóstico proveniente del discurso psicoanalítico o de la óptica psicoanalítica, mientras que el diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo parte de este manual. Aquí yo tengo la versión 4 del DSM. DSM significa Diagnosis Statistic Manual, manual de diagnóstico por estadística. Si bien hoy en día ya circula la versión 5 y fue prohibida en los Estados Unidos por excesiva psicopatologización de la vida cotidiana, hoy todavía se utiliza la versión 4 de este manual. Podemos ir a ver qué dice este manual sobre el trastorno obsesivo compulsivo. En la página 283 del brevario del DSM-4, nosotros vamos a encontrar el capítulo de trastornos de la personalidad. En este capítulo es donde se va a enmarcar el diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo. El DSM dice lo siguiente sobre el TOC. Un patrón general de preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control mental e interpersonal a expensas de la flexibilidad, la espontaneidad y la eficiencia, que empieza al principio de la edad adulta y se da en diversos contextos, como lo indican 4 o más de los siguientes ítems. Y aquí enlista una serie de 8 ítems. Tenemos que tener 2 o más de estos para hacer un diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo. 1. Preocupación por los detalles, las normas, las listas, el orden, la organización o los horarios. 2. Perfeccionismo que interfiere con la finalización de las tareas. 3. Estoy leyendo apurado, no estoy leyendo cada uno en profundidad. 3. Dedicación excesiva al trabajo y a la productividad con exclusión de las actividades de ocio y las amistades. 4. Excesiva terquedad, escrupulosidad e inflexibilidad en temas de moral, ética o valores. 5. Incapacidad para tirar los objetos gastados o inútiles, etc. Bueno, cualquiera quien quiera esta información me la pide y yo se la paso. Como vemos, esto va a referir o va a calzar muchas veces con lo que en psicoanálisis vamos a nombrar neurosis obsesiva, pero hay aquí que hacer una salvedad muy importante. Lo que les acabo de leer es un diagnóstico descriptivo. Me refiero a un diagnóstico descriptivo como aquel diagnóstico que se limita a enlistar o a describir signos y síntomas en la conducta de alguien y que, dependiendo de los signos o síntomas que esa persona presente en determinado momento histórico, lo va a enmarcar en alguno u otro diagnóstico. Es decir, dependiendo de lo que yo veo en la persona, lo voy a poner en tal cajón u otro. Esto es diferente a cómo se diagnostica en psicoanálisis. Si bien en psicoanálisis, obviamente, lo que uno observa en el paciente juega un rol fundamental en cómo uno piensa esa subjetividad o cómo se anudó esa subjetividad, hay algo central, que el diagnóstico en psicoanálisis no es meramente descriptivo, sino que es estructural. Me refiero a que yo tranquilamente puedo tener una estructura en psicoanálisis que presente una forma de trastorno obsesivo compulsivo, pero en verdad sea una psicosis no desencadenada, o como vimos en las clases pasadas, que sea una psicosis que esté en la fase de la prepsicosis, que no haya todavía advenido la coyuntura dramática y que por lo tanto no haya habido un brote. Si bien en lo visual, en lo superficial, en lo descriptivo, yo puedo diagnosticar ahí un trastorno obsesivo compulsivo, en la diacronía de las
sesiones, es decir, viendo el paciente varias veces, yo puedo advertir que eso que se presenta como un trastorno obsesivo compulsivo, en verdad es una psicosis no desencadenada. De la misma manera en que puedo tener 2 o más de esa lista de signos y síntomas que les acabo de leer, y que sea simplemente la presentación de alguien y que en verdad esté posicionado a nivel inconsciente y a nivel subjetivo de forma histérica o de forma fóbica. Por lo tanto, tenemos que distinguir la clínica descriptiva en la cual se basa el DSM-4, el Manual de Diagnóstico por Estadísticas, que es el que se suele usar, por ejemplo, en las terapias TCC o en las terapias cognitivo-conductuales, sin condenar ni ejercer ninguna crítica negativa a esa forma de pensar la clínica y el padecimiento humano. Y otra forma es la forma que atiende a lo que sucede a nivel inconsciente en una persona. En primer lugar, ya vimos que en psicoanálisis nosotros no tenemos por eje el diagnóstico, sino escuchar el inconsciente. Ahora, eso no implica que no haya una forma de pensar la psicopatología desde el psicoanálisis, si no, no tendría sentido toda esta cursada. Pero esa forma atiende a la posición de ese sujeto singular en relación a su historia y en relación a su propio goce, es decir, a su propia forma inconsciente de ligarse con su propio cuerpo, en relación a su pulsión. Ahora muchos aquí me dirían, pero la pulsión no es algo observable. Bueno, efectivamente, si bien la pulsión no es observable, la posición del sujeto frente a la pulsión sí, y efectivamente eso es lo que nos da en psicoanálisis las distintas versiones de lo que, como el doctor Lago decía en la clase pasada, en la clase antepasada, decía los nombres de fantasía de la neurosis o de la psicosis. Nombres de fantasía porque no son la realidad, son una forma de entender el padecimiento humano. Desde el psicoanálisis, entonces, podemos ver cómo un sujeto se posiciona frente a su propio goce, cuál es la relación de ese sujeto con su cuerpo, con sus sensaciones displacenteras, con su propio placer, y eso nos va a permitir ver cómo esa subjetividad se ha anudado, cómo esa subjetividad ha encontrado vías de armarse, vías de hacer algo con su pulsión, con su goce. Desde este punto, entonces, vamos a pasar al punto número 2 de la clase de hoy. El primero consistió en distinguir trastorno obsesivo compulsivo de una neurosis obsesiva. Una cosa más con respecto a eso: una persona puede tener escrúpulos, orden, y en verdad estar ordenando porque teme que cierto ente o que los vecinos en verdad están envenenándole el agua y lo quieren matar, y por lo tanto tiene que mantener un orden estricto, ritualístico, a fin de evitar el envenenamiento y el asesinato por parte de los vecinos, en cuyo caso estaríamos hablando de una paranoia, de una estructura plantada desde el lado de la psicosis y no de una neurosis obsesiva. Entonces, para poder salir de lo descriptivo, para poder sortear la cuestión de la clínica, como se dice, de la mirada, hay que pensar al sujeto en relación a su inconsciente. Y si decimos en relación a su inconsciente, decimos en relación a su goce y a su pulsión. ¿Qué hace con su goce? Entonces ahora sí pasamos al punto número 2 de la clase de hoy, que es, vamos a arrancar de entrada viendo la metapsicología de la neurosis obsesiva. Como hemos vuelto ya al campo de la neurosis, estuvimos trabajando psicosis hasta ahora hemos retornado al campo de la neurosis. En la neurosis tenemos la lógica fálica, se ha constituido la lógica fálica porque se ha inscrito el nombre del padre. Por lo tanto, ya hay una separación entre la madre y el niño, porque el falo es lo que media entre ellos. El falo es ese ente que separa y que implica ya una tríada y no un dúo. Implica ya una constitución de 3 y no la simbiosis de 2. La simbiosis implica un pegoteo madre-niño que no le permite a ese niño constituirse como ente separado del goce materno. Cuando hablamos
de que una estructura no genera esa divisoria, entonces estamos hablando del autismo. Si esa divisoria está generada por un significante segundo que viene a elidir el deseo materno, pero que no es el nombre del padre, entonces estamos hablando de lo que denominamos muleta imaginaria o compensación imaginaria del Edipo ausente, que llegado el caso en una coyuntura dramática puede romperse. Recuerden, siempre las coyunturas dramáticas suelen ser muerte, sexualidad, nacimiento, etc. Puede romperse y entonces así advenir el sujeto a la dimensión del brote, lo que nos llevaría a estar hablando de una psicosis. ¿Qué pasa si en cambio ese S2 fue el nombre del padre, fue la ley edípica, fue la prohibición del incesto lo que separó la madre del niño? Entonces advenimos al campo o de la neurosis o de la perversión. Neurosis y perversión solo existen a partir de que en la subjetividad se inscribe la ley edípica. Ahora, vamos a hacer un cuentito para que se entienda cómo la neurosis obsesiva se gesta o se forma a nivel teórico. El niño va atravesando las sucesivas etapas que hemos denominado etapa oral, etapa sádico-anal, finalmente adviene la etapa fálica o genital. Recuerden que es en esa etapa fálico-genital donde se inscribe la lógica edípica. Vamos ahora a tomar el caso de un varón, es decir, de alguien, de un ser ubicado del lado XY, ya que como veremos, por lo general la neurosis obsesiva suele coincidir mucho con el género masculino, con los seres que se identifican al género masculino, mucho más que en lo femenino. Con esto no estoy diciendo que no hay mujeres que estén paradas desde el lado de la neurosis obsesiva. Por supuesto que las hay, y eso no implica o no tiene ninguna referencia con la constitución sexual o con la elección de objeto sexual o con cómo este ser identificado al género femenino se para en la vida. Simplemente se anuda como una neurosis obsesiva. Sin embargo, por lo general, tenemos que pensar la neurosis obsesiva del lado varón. Podríamos hacer una clase específica para la neurosis obsesiva en las mujeres. Eso nos llevaría a hablar de otras cuestiones interesantes y que serían muy ricas, pero bueno, ahora no nos da el tiempo. Vamos a seguir con el caso de un varón. El niño adviene la etapa genital. Venía de la etapa sádico-anal, en la cual lo más importante tenía que ver con la retención o la expulsión de las heces, y la zona erógena era el ano y las heces. Esto ya lo inscribía en una dinámica relacional con el otro de la cultura, sea la madre, el padre o quien ejerza allí, la prohibición intestinal que lleva al niño a ser forzado a manejar sus músculos esfínteres, manejar sus funciones expulsivas a nivel corporal y canalizarlas en determinados horarios y en determinados lugares que nosotros llamamos baños o toilettes. De esa etapa tan movida en la vida de un infante, de esa etapa tan llena de cuestiones problemáticas, ya que implica una lucha plena por parte del niño y por parte de los padres. No es algo que se da solo, sino que se va armando y se va constituyendo a lo largo del tiempo. Adviene finalmente la etapa genital. Solo una nota al pie. Cuando ordenamos en momento 1, momento 2 y momento 3, oral, sádico-anal y genital, no quiere decir que las etapas no puedan coexistir. Lo que simplemente indica es que en determinado momento la zona adquiere más relevancia que las otras. Recuerden, esto ya lo habíamos trabajado en el curso de Introducción al Psicoanálisis. No es que cuando una etapa genital adviene, las otras dejan de existir, siguen existiendo, solo que el sujeto le da mucha más bolilla, se carga mucho más de energía a aquella zona en particular que las demás. Entonces este niño adviene a la etapa genital, fálico-genital, y con ello ya empezamos a tener un niño que se identifica un nombre, que se sabe como el mismo, que se reconoce como alguien separado de su madre, que hasta hace muy poquito tiempo estaba muy pegado al cuerpo de mamá y que empieza a encontrar muchísimo goce a nivel sexual en su zona genital, en su pene específicamente. Ahora este niño, como les dije recién,
hasta hace muy poquito tiempo, él estaba completamente tomado a nivel pulsional por otros formatos corporales. Ya ahora tenemos un niño que se identifica un nombre, que se identifica un género, ya es un niño que se sabe hombrecito, que se sabe nene, que se sabe como perteneciente al género masculino, que tiene un pene, que su pene le importa mucho, que este pene ya le ha encontrado las funciones de que puede llenarse de sangre y por lo tanto obtener una dimensión de parado o puede obtener una dimensión de no parado. Este pene admite dos funciones, como arriba, abajo. Y su objeto de amor es la madre. Para un niño en este momento, no hay nada mejor que faltar a la escuela, ir al supermercado con su madre, meterse en el changuito y gozar de un día libre con su mamá como dos enamorados. Busca compartir tiempo con la madre, busca tocar a la madre, busca ver el cuerpo de la madre. Dependiendo de cómo esté inscripta la ley psíquica, la ley de prohibición del incesto en la madre y qué nivel de sublimación tenga esta madre o qué nivel de qué relación tenga con su propio goce, va a poder esta madre hacer algo con las afluencias, con las efusiones de su hijo varón, quien la busca como si buscara una mujer. Ahora tenemos un enano de 4 años que va de la mano con mamá y mamá le pertenece y es de él y pretende hacer todo para poseerla, para estar con ella, que se enoja si alguien le interrumpe su momento con la madre, que quiere acostarse con ella, que por momentos puede salir de la ducha y mostrarse desnudo ante ella. Como un juego infantil, podríamos decir, pero ahí obviamente que vamos a leer a nivel todavía entre el autoerotismo y el narcisismo. Bueno, ya dijimos que ya tenía una identidad formada. Recuerden que esto no es nada exacto, nunca es que hay un momento bisagra a partir del cual, ayer no tenía yo y mañana, el lunes estaba en el autoerotismo y el martes advino el narcisismo. Desde luego que no es así. Y si se ha entendido eso, estamos en problema y habría que ver cómo se transmitió eso, sino que son procesos, ¿no? Y que, de nuevo, son esquemas a nivel pedagógico para que los entendamos, son esquemas que pertenecen a los libros, que no son de la vida real, pero que nos sirven para pensar la vida real. Entonces, les decía, tenemos un niño que ahí podemos observar en ese niño que se muestra desnudo frente a su madre la incidencia de la pulsión exhibicionista, que tiene que ver con la pulsión escópica, del ser mirado, como también busca mirar a la madre, como también busca ver el cuerpo de la madre, tocar el cuerpo de la madre, etc. Es en este momento en que va a advenir, ya estamos dentro del complejo de Edipo, ya estamos dentro de la lógica fálica, este niño va a devenir o neurótico o perverso. A título expositivo, vamos a agregar una tercera vía que va a ser la vía de la salud. Cuando hablamos de la vía de la salud, hablamos de una vía ideal que nos permite pensar graduaciones o formatos para entender de qué hablamos. En la vía de la neurosis, la inscripción de la prohibición del incesto va a hacer efecto en el niño y parte de la pulsión se va a sublimar, mientras que otra parte de la pulsión va a quedar fijada al momento autoerótico, a la fantasía sexual pregenital, infantil, perversa, incestuosa. En cambio, si la ley psíquica es renegada, esta subjetividad se va a anudar para el lado de la perversión. Al inscribirse la ley psíquica va a separar la madre y el niño. ¿Cómo lo va a separar? Lo va a separar a partir de la inscripción en el interior del niño, de la inscripción a nivel de su mundo interno, de su inconsciente, de su intimidad, la posibilidad de una pérdida de ese objeto que tanto placer le está propiciando en este momento, el pene. Esto es lo que Freud llama castración o amenaza de castración, que generalmente suele entenderse mal, porque se suele entender a la amenaza de castración
como el cuentito clásico de que un día llega el padre de carne y hueso y le dice al niño: niño, si vos seguís robándome a mi mujer porque mamá es mía, entonces te voy a cortar el pene. O que la madre le dice: cuando llegue tu padre ya vas a ver, te va a cortar el pene. Bueno, eso no ocurre. Estamos de acuerdo que eso no ocurre, y si ocurre estaríamos hablando de una escena bastante bizarra. Quizás hace 100 años esa escena quizás era más normal. Recuerdo a mi abuela por allí, en los confines de mi memoria, estoy haciendo una confesión personal, decir: pero, no a mí exactamente, o quizás a mí también me lo dijo, pero te voy a capar. Se lo decía a mi abuelo cuando mi abuelo hacía un chiste que a ella no le gustaba, en fin, te voy a capar, a castrar. Por lo tanto, quizás en algún momento esto sí circuló como dicho, como recurso idiomático, como recurso del lenguaje. Si alguno de ustedes recuerda frases similares, por favor déjenmelos en los comentarios, así intercambiamos más datas. Si recuerdan a su abuela, a su abuelo, a su madre, a su padre, en fin. Pero, a ver, creo que todos coincidimos que esto no es común, que una madre no le dice al niño: te la voy a cortar, o que el padre no llega de trabajar. Además, pensemos que estamos ahí pensando en la clásica familia tipo, ¿no? De mamá, papá, nene, y que llega el papá de trabajar, el pater familias que provee a la casa. Bueno, vamos a salir de ahí porque no se trata de eso, es una versión imaginarizada de la cosa. No es la estructura, no es la posta, discúlpenme que hable en criollo, no es la posta de la cosa, no es cómo son las cosas. ¿Cómo son las cosas? Lo que pasa en este momento es que estamos hablando de un niño que se le aparece la noción de pérdida, y que esta noción de pérdida no es nueva. A ver, pensamos en que el niño en el complejo de Edipo teme perder el pene. Claro, pero no es que se le ocurre pensar esto porque es un loco y quiere torturarse a sí mismo. Se le ocurre pensar esto porque ya perdió un montón de objetos de goce anteriormente, porque ya en su ser y en su cuerpo está inscripta la dimensión de la pérdida. La infancia es un momento, es un tiempo, es una etapa de pura pérdida. Quizás toda la vida es una gran etapa de pura pérdida y pura ganancia también, ¿no? Porque cada vez que uno pierde algo, uno gana otra cosa. A propósito, una frase del poeta hindú Rabindranath Tagore, que fue invitado aquí a la Argentina por Victoria Ocampo en aquellos momentos de esa oligarquía ilustrada, ¿no? Que después formó grupo con Borges, Bioy Casares, etc. Bueno, Victoria Ocampo trajo a Rabindranath Tagore en una época donde las relaciones con Oriente todavía eran muy pocas, con ese Oriente, ¿no? Con ese Oriente del hinduismo, de más hacia al norte de la India, del budismo, etc. Rabindranath Tagore tiene una frase que dice: no llores por haber perdido al sol porque las lágrimas, no llores por haber perdido al sol porque las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Cada vez que alguien o uno pierde algo, una nueva realidad amanece, una nueva normalidad amanece. Ahora, a este niño se le ocurre que va a perder el pene. Me dirán: ¿pero qué? ¿Qué perdía un niño? ¿Qué? Bueno, un niño viene a la edad de 4 o 5 años, ya perdió un montón de cosas. Su objeto más preciado al inicio de la vida, la teta, el pezón, su propia boca succionando el pezón y ese alivio y ese pseudo nirvana al cual llegaba tratando de emular una existencia previa en la cual había estabilidad o un cese de el aumento de tensión, por eso la búsqueda del principio de nirvana. Bueno, esa teta le fue quitada. En algún momento se produjo el destete. Eso se vivió como la sustracción de un objeto que él apreciaba muchísimo. En su lugar le encajaron una mamadera. No le causa ninguna gracia al bebé ahora pasar de una teta a una mamadera. La mamadera es algo plástico, no tiene nada que ver con la teta de su madre, pero se acostumbra a la mamadera. Un día le quitan también la mamadera, pero mientras tanto todavía sigue teniendo el chupete, por ejemplo. Bueno, un día le dicen que tiene que dejar el chupete. Un día le dicen que tiene que dejar de chupar todo alrededor, porque los niños en esa etapa chupan todo. Luego le dicen que no puede hacer caca cuando él quiera.
que se tiene que aguantar y tiene que hacerlo en los lugares socialmente indicados. Le dicen que no puede dibujar las paredes, que no puede andar desnudo, que no puede gritar en cualquier lugar, que tiene que comer con cubiertos y que no puede hacer juguito el helado, que no puede andar haciendo bolitas de pan y tirándolas. Constantemente el niño está sometido a pérdidas, está sometido a castraciones. La castración en la etapa genital es el último formato que va a tener la relación del niño con sus pulsiones. Es el último formato que va a tener la relación del niño con sus pulsiones infantiles, porque a partir de la amenaza de la pérdida de ese último gran objeto, que es el pene en el varón, va a venir una etapa llamada latencia, en la cual el cuerpo va a dejar de vibrar tan alto, va a calmar y se va a sutilizar a partir de la sublimación. Va a pasar una etapa en la cual va a estar bastante menos ebullicionante, discúlpenme que hable mal, que va a estar bastante menos prendido fuego el niño, al menos por unos años, hasta que advenga la pubertad y el fuego se vuelva a prender. Ahora, ¿por qué teme que va a perder el pene? Anteriormente gozó de ciertos objetos que perdió. Anteriormente, cada objeto que le daba un aumento de tensión y descarga fuerte y que por lo tanto advenía a su conciencia como objeto erótico, como objeto preciado, como zona erógena, como monto de carga que se descargaba a nivel orgásmico, como meta a nivel de la búsqueda de la satisfacción y el objeto en el cual esta pulsión y esta tensión interna encontraba para hacer su recorrido. Recuerden, estoy hablando de los componentes de la pulsión. ¿Por qué va a perder? Porque ya perdió antes. Porque la vida es una pérdida. Porque esos objetos que lo hacían vibrar alto, que lo ponían en un vibrato orgásmico a nivel corporal alto, le eran sustraídos, ya sea por acción de la afuera o porque caían, dejaban de tener su lugar. Freud dice en Inhibición, Síntoma y Angustia que la vivencia del destete, la separación con el contenido de los intestinos y otra serie de sustracciones a nivel pulsional que el niño va viviendo son los antecedentes de la castración. El niño entonces tiene su pene que está vibrando con plena potencia. Le proporciona sensaciones muy altas a nivel de tensión-distensión. Luego veremos que en la niña, en este momento, el clítoris es lo que empieza a vibrar muy alto en esta etapa. Ya lo hemos visto antes. Pero ¿qué le pasa al niño? La madre, constituida desde la neurosis, constituida desde un lugar en donde no se permite a sí misma gozar del cuerpo de su hijo. El niño, con las predisposiciones que ya trae, recuerden que cuando hablamos de las series complementarias siempre hablamos de una dimensión que los niños ya traen con el nacimiento, que ya traen de su existencia anterior, que es donde la ciencia de laboratorio ubica la dimensión, si se quiere, de la genética, o que Freud menciona como la herencia arcaica. A propósito, vayan a la última clase del curso de Introducción al Psicoanálisis, la clase número 15 de Neurosis, Psicosis, Perversión, para ver el tema de las series complementarias, cómo un montón de factores coexisten o se alinean para que se produzca tal fenómeno u otro en un sujeto. Inscripción de la ley en la madre, la prohibición en la madre con respecto a no gozar del cuerpo de su hijo. Las disposiciones que el niño trae a nivel de lo hereditario, de la carga hereditaria, van a conjugarse para que esos impulsos dirigidos hacia su madre se topen con un obstáculo, el obstáculo de la posibilidad de pérdida del pene. Ahora, resulta que a nivel simbólico, el pene es sustituible por un hijo. Recordarán esto cuando vimos el complejo de Edipo femenino, como el falo que la niña no tiene es sustituible
por un bebé. El niño aquí va a tener que hacer una elección. Va a tener que elegir entre quedarse con su madre o quedarse con el pene. Si él se queda con su madre, entonces pierde el pene. Entonces cae bajo la amenaza de castración. En cambio, si él abandona a su madre, conserva su pene. Lo digo de nuevo, si él elige conservar a mamá, entonces él es el falo de mamá, pero no tiene el falo, lo pierde. Con esto no estoy refiriéndome a que se lo van a cortar, no estoy refiriéndome a que se lo van a sacar, sino que simplemente esta subjetividad se va a constituir como no portadora del pene, que es una de las formas de la homosexualidad masculina, una de las formas porque puede haber varias. Lo digo de nuevo porque sé que este tema es complejo, igual de nuevo, como siempre, todas las preguntas que tengan me las dejan en los comentarios. El niño, al identificarse a ser el falo de la madre, él todo ahora es el falo. Al ser él todo el falo de cuerpo entero, él es lo que le falta a mamá. En tanto, él es lo que le falta a mamá, él no tiene el pene. Del otro lado, si él elige abandonar a mamá porque la prohibición del incesto así se lo demanda, él no deviene el falo de mamá, él no completa a mamá la completará otro u otra acción u otro ente u otra acción u otra cosa, como por ejemplo su padre, su novio, su trabajo, el arte que la mamá realiza, etcétera, la vida misma de la madre, otro hermanito, etcétera. La madre no se ve completada así por él, y entonces él adviene como portador del pene. Él conserva su pene, pero abandonando el objeto madre. Estas dos versiones nos darían, por un lado, una de las formas de la homosexualidad masculina, por el otro, si el niño elige perder a la madre y por lo tanto conservar su pene, tenemos un niño que abandona entonces su relación incestuosa con la madre, conserva su pene y entra en la etapa de latencia. Es decir, sale del complejo de Edipo a través de la amenaza de castración. Recuerden siempre que la diferencia entre el complejo de Edipo masculino y femenino es que el complejo de Edipo masculino sale del complejo de Edipo, discúlpenme la redundancia, sale de la relación incestuosa por la amenaza de castración, mientras que en el complejo de Edipo femenino se entra al complejo de Edipo femenino por la castración. Dicho eso, este niño entonces conserva su pene, pierde a su madre. ¿Dónde se va a ubicar la neurosis obsesiva en esto? Bueno, la neurosis obsesiva se va a ubicar en el medio de estas dos, como siempre. Y esto grábenselo, los neuróticos obsesivos siempre están plantados entre dos caminos. Teníamos un camino que iba derechito, oral, anal, fálico, genital, y ahí se divide el camino en una I. Ese camino que se divide como una I es lo que va a permitirle al sujeto o tomar un camino u otro camino. Los dos caminos son soluciones. A ver, el segundo camino es el camino de la heterosexualidad y el primer camino es el camino de la homosexualidad. No hay nada malo en ninguno de esos caminos. En el camino en el cual el niño elige perder el pene, pero deviene todo él el falo de su madre, les decía, es una de las formas de la homosexualidad masculina y generalmente coincide con un hombre que se termina identificando a su madre, es decir, termina asumiendo ciertos caracteres de la feminidad y termina eligiendo por objeto de amor a jóvenes más chicos por lo general que él, a quienes trata como su madre lo trató a él en su momento. Es decir, él ahora cuida en su lugar de un nuevo falo que lo completa. Generalmente es la típica relación entre un hombre que tiene un novio, también varón, bastante menor que él. No estoy hablando aquí de abuso de menores ni de pedofilia en absoluto. Puede ser un hombre que tenga, no sé, no voy a poner edades porque no tiene sentido ponerlas, pero no sé, un hombre que le saca más de 10 años a un joven a quien cuida y trata como si fuera su hijo, como si fuera el falo
que lo completa, está ubicado, está posicionado como su madre lo trató a él, que es el caso de Leonardo da Vinci. Y para pensar esto les recomiendo que vayan al texto de Freud, Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci. Decíamos que el neurótico obsesivo se planta en el medio, lo que nos lleva al punto 3 de la clase de hoy, hablar de la neurosis obsesiva, ya propiamente dicha. El neurótico obsesivo es una subjetividad que se ha anudado, que se ha quedado entre el abandonar a la madre y el conservar a la madre. Entre el abandonar su pene y devenir el falo de la madre, entre el abandonar su pene y devenir el falo de la madre, o entre el conservar su pene y abandonar a su madre. Si se es el falo, entonces no se lo tiene. Si se tiene el falo, entonces no se lo es. Si yo soy el falo, entonces estoy completando a mi madre, que justamente le falta el falo. Si yo en cambio tengo el falo, yo pierdo a mi madre, no soy el falo de mi madre. La posición de la neurosis obsesiva está entre esos dos caminos. Se planta en el medio. Venía la etapa oral, la etapa sádico-anal, finalmente la etapa genital, el advenimiento del complejo de Edipo, y lo correcto sería que continúe este sujeto por algunos de estos dos caminos. Bueno, este sujeto se va a plantar, va a elegir no elegir, esto es algo central en la neurosis obsesiva, y por producto, por efecto de esa no elección, por efecto de esa detención en su desarrollo psíquico, va a ocurrir una regresión a la etapa inmediatamente anterior. ¿Cuál era la etapa anterior? La etapa anterior era la etapa sádico-anal. En ese retorno a la etapa sádico-anal, su conciencia moral, es decir, su constitución, su internalización de la ley, que Freud va a llamar en la segunda tópica superyo, va a dividirse en dos. Lo digo de nuevo, por virtud de una no decisión por parte del neurótico obsesivo que no quiere perder nada, no quiere perder a su madre y tampoco quiere perder su falo, se va a producir una regresión a la etapa inmediatamente anterior, a la etapa de la evolución psicosexual inmediatamente anterior, que es la etapa sádico-anal. En esa regresión, su superyo, la instancia moral en el interior de su aparato psíquico, va a dividirse en dos, va a segregarse, va a divorciarse en dos caras. Esas dos caras van a implicar algo inherentemente doble en la vida emocional y mental de nuestros neuróticos obsesivos. Por un lado va a haber un superyo que va a ser puro cultivo de pulsión de muerte, un superyo puramente gozoso, sádico y desamorado, que va a torturar al sujeto con los más diversos mandamientos y pensamientos del orden de lo horroroso y de lo terrible a la forma de pensamientos compulsivos. Mientras que por otro lado va a haber otra cara del superyo que sería el heredero del complejo de Edipo, así lo nombra Freud en El yo y el ello, el capítulo 5. Todo esto lo pueden encontrar en el capítulo 5 del yo y el ello. Ese heredero del complejo de Edipo, esa otra versión del superyo, va a ser un padre bueno. Ese padre bueno va a ser un padre que busca alojar a este pobre sujeto y busca inscribir la ley desde un orden correcto, desde un orden acorde a la ley universal de vaciamiento de goce del cuerpo. Es decir, en el sentido de la sublimación, apuntando a su propio deseo. Por eso lo que vamos a ver en los pacientes neuróticos obsesivos va a ser siempre algo doble. Y por eso esencialmente una característica medular, axial de este posicionamiento frente a la vida es la duda. El neurótico obsesivo no puede elegir, puede dar vueltas como una calecita durante horas sin saber si tomar un camino u otro, porque no puede perder. Elegir implica renunciar. Si yo voy a un tenedor libre, para los que no son de Argentina, no sé si se llamarán en otros países los tenedores libres de la misma manera, por las dudas aclaro,
Un tenedor libre es un restaurante tipo buffet, donde tenés un montón de platos para elegir, donde uno mismo se sirve, y donde tenés generalmente mesas de fiambres, mesas de carnes, bueno, tenés acá en Argentina obviamente una parrilla donde pedís, mesas de pasta, ya me está dando hambre todo lo que estoy diciendo. Uno va a un tenedor libre y uno no puede comer todo. Uno tiene que elegir qué comer. Obviamente uno generalmente hace el attempt, el intento de comer todo, pero uno termina reventado si uno quiere comer todo. Uno no puede comer todo. Elegir implica renunciar. Si yo elijo comer pastas, entonces no elijo comer otra cosa. Desde luego, a ver, me van a decir, sí, claro, yo puedo comer todo. Sí, pero en determinado punto no, porque uno no puede consumir absolutamente todo, porque el goce también se gasta, el goce también se cae. En determinado momento nos pasamos al plano del dolor. Saben que no es obeso el que quiere, es obeso el que puede, porque la obesidad cuesta, es muy dolorosa. Tener el sistema digestivo saturado es realmente a nivel pulsional algo que, si bien produce goce en determinado momento, después duele mucho, y no solo a nivel imagen, ¿no? Porque esto es lo que se suele decir, ¿no? Pero la cuestión de la obesidad tiene que ver con cómo se ve la persona. No tiene que ver solamente con cómo se ve la persona, tiene que ver con cómo esa persona se siente. De hecho, nosotros nos vemos de acuerdo a cómo nos sentimos, y si uno come mal, uno se siente mal. El neurótico obsesivo no puede elegir, porque elegir implica renunciar. La duda siempre está presente en él. Su super yo sádico y desamorado le dice o lo inyecta con los pensamientos más oscuros que se les puedan imaginar, y los que sean neuróticos obsesivos van a entender perfectamente bien de qué estoy hablando. Pensamientos muy tortuosos, pensamientos de muerte de personas queridas, pensamientos de enfermedad, pensamientos de que, por ejemplo, estoy esperando en el metro o en el subterráneo. En Argentina se dice subte, en otros lugares se le dice el metro, y de repente veo, no sé, un anciano que está parado frente a mí esperando, y va a venir el subte, y se me ocurre, ¿y si le pego una patada y lo tiro? ¿Cómo estoy pensando esto? ¿Cómo se me ocurre pensar esto? Recuerdo un caso que refería que cuando era chiquito él leía la Biblia, y en la Biblia decía una frase que más o menos era así: quien blasfeme contra el Hijo del Hombre, no recuerdo, por favor, quien recuerda esta frase, déjenmela en los comentarios, gracias. Quien blasfeme contra el Hijo del Hombre será perdonado, mas quien blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado jamás, y no tendrá salvación y será condenado al fuego eterno. Eso lo estoy agregando yo con un poquito de saña. No creo que la Biblia dijera eso exactamente, pero bueno, algún versículo, algún pasaje decía eso. Entonces, este niño, al leer eso, quien blasfeme contra el Hijo del Hombre será perdonado, mas quien blasfeme contra el Espíritu Santo será condenado. Inmediatamente se le ocurría pensar: Espíritu Santo puto, condenándose así en el mismo momento. Uno no puede controlar el pensamiento, y más que en catequesis nos decían que el pecado no es solo de acción, sino también de pensamiento, de acción, de palabra y de pensamiento. Si yo estoy pensando cosas oscuras, entonces ya estoy pecando. Bueno, el obsesivo es un pecador serial. Teme ser asesino. El obsesivo puede estar pasando por una comisaría, y si los policías de repente hacen un giro o un movimiento, cuando él pasa siente que lo están viendo a él y siente que lo van a confundir con algún asesino o algún violador. Tiene todo el tiempo a nivel interno la sensación de estar manchado, de haber cometido algún crimen. Sabe perfectamente bien que no cometió ningún crimen, que no está manchado. Pero esencialmente la instancia superyoica que lo tortura, le impone pensamientos horribles. Por lo tanto, sufre un montón. El neurótico obsesivo sufre muchísimo. Y además, a diferencia de la histeria, que lo vamos a ver dentro de 3 clases, el neurótico obsesivo no se puede hacer el tonto con respecto a su sufrimiento. Sabe que sufre, porque sufre a nivel mental. Sufre a nivel del pensamiento. Su pensamiento se encuentra embarazado, tomado por instancias que lo llevan
que le dicen, que le inscriben en sí cosas que no quiere pensar. Piensa en la muerte de su padre, piensa en la muerte de su madre, etc. Ahora, ¿por qué sucede esto? Sucede porque aconteció hace mucho tiempo una defensa que generó que él conserve cierto goce pulsional y no abandone o no sublime este goce. Esencialmente, la neurosis obsesiva sufre por 1000 cosas. De esas 1000 cosas, como habíamos visto cuando vimos el texto Neuropsicosis de Defensa y nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa, de esas 1000 cosas, siempre son representaciones sustitutivas del conflicto verdadero. Por eso es esencial, cuando uno trabaja con un neurótico obsesivo, no entrar en la obsesión. Hace un tiempo, mi profesor de psicopatología de la universidad, un gran amigo mío a quien quiero mucho y de paso le mando un saludo, al doctor Ignacio Iglesias Colillas, dijo una vez, y me acuerdo todavía, dijo: todo analista siempre ha odiado a los pacientes en 2 momentos: a la histérica cuando se queja, lo querés tirar al paciente por la ventana, y al neurótico obsesivo cuando duda. También intolerables. ¿Por qué intolerables? Porque no están hablando de la posta, no están hablando de la cuestión. Obviamente es parte del trabajo de un analista escuchar eso y tratar de conducir al paciente o interpretarle al paciente allí, que ahí no está el problema. El neurótico obsesivo va a querer decir que su problema es que en verdad cuando fue a abrir la puerta no se puso alcohol en gel, entonces seguramente se pescó COVID con la mano y así va a matar a su madre o a su padre o a su abuela. Y quiere hablar de cómo en verdad él agarró la canilla y después se tocó, pero entonces debió haber limpiado esto, lo otro, y quiere referir el contenido de su obsesión. Si uno lo sigue ahí, uno pierde el tiempo. El paciente pierde tiempo, dinero y uno pierde vida. ¿Por qué? Porque uno puede perseguir como calecita eternamente el rastro de ese pensamiento compulsivo. Uno tiene que ir al conflicto inconsciente que está por detrás de eso. Y generalmente eso es muy difícil y lleva tiempo, porque implica que el sujeto pueda vencer la resistencia a referir sus problemas a estas cuestiones nimias, o estos delirios de contaminación, o a la idea de que es gay, pero ¿cómo sabe si es gay o no? Entonces, esto se los referí creo la primera o la segunda clase, el HOCD, como dicen los yanquis, como dicen los norteamericanos, el trastorno obsesivo compulsivo con ideas de homosexualidad, que recuerden ahí de nuevo, hay que ver si estamos hablando de una psicosis o una neurosis, hay que ver, pero es muy común en la neurosis obsesiva, esto de cómo sé ¿cómo sé si yo soy verdaderamente heterosexual? Bueno, no lo sé, porque entonces si un día vi que había un trasero que me resultó atractivo y de repente vi era de un hombre, y entonces ¿cómo sé si que entonces me gustan los hombres? Bueno, toda esa parafernalia de cosas, todo ese parapeto de cuestiones siempre son representaciones sustitutivas. Hay que pasar. La resistencia va a hacer que el sujeto refiera eso como su conflicto, cuando eso no es su conflicto. Justamente está pasado de lugar para no tocar el conflicto verdadero. Vamos a plantarnos por acá. Hoy vamos a hacer el repaso de la clase. Hoy vimos, como siempre, y tratando de seguir ordenando, como vengo siguiendo, creo, las clases, ya me dirán, tocamos 3 puntos. Primero dijimos que el trastorno obsesivo compulsivo no coincide necesariamente con la neurosis obsesiva. Si bien a nivel descriptivo muchas veces lo que dice el DSM va a calzar con una neurosis obsesiva, no hay que tomar TOC como una igualación de neurosis obsesiva. En segundo punto nos pusimos a ver la metapsicología de la neurosis obsesiva. Empezamos viendo cómo el avance de la evolución psicosexual del varón llega hasta el complejo de Edipo en la etapa genital o fálica, y allí adviene la inscripción de la ley y por lo tanto la decisión bajo la amenaza de castración de o conservar a mamá o conservar el pene. Si se es el falo, entonces no se lo tiene. Si se tiene el falo, entonces no se lo es. No se lo es que el falo. Y si uno es el falo, entonces uno es lo que le falta a mamá. Uno es la pieza que completa a mamá y por lo tanto mamá y niño un solo corazón. En cambio, si uno deviene portador del falo, es decir, yo me planto como portador del pene, entonces no soy el falo de mamá, me separo de mamá y buscaré otra mujer en mi historia amorosa posterior.
El neurótico obsesivo no toma ninguno de los dos caminos, se queda en el medio, se queda plantado y se produce una regresión a la etapa inmediatamente anterior. En esa regresión el superyo se divide en un superyo sádico y en un superyo heredero del complejo de Edipo. El superyo sádico tortura constantemente al sujeto a través del pensamiento compulsivo, mientras que el superyo heredero del complejo de Edipo lo quiere salvar de esta tortura. La próxima clase vamos a seguir desde este punto y vamos a hablar acerca de muchas otras características de la neurosis obsesiva. Espero que se haya seguido la clase. Hemos cambiado el formato, he vuelto al escritorio, voy a intercalar con algunos esquemas para que se vaya viendo y se vaya al menos teniendo una organización visual de todo esto que estamos viendo. Les dejo un saludo y nos estaremos viendo pronto.